¿Quién es el Espíritu Santo? La mayoría de las personas piensa que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza divina abstracta, algo así como la energía de Dios flotando en el universo. Pero prepárate, porque lo que las Escrituras revelan sobre su identidad va a destruir todo lo que te enseñaron en la iglesia. Porque estamos hablando de un ser con personalidad propia, emociones, voluntad y poder para hacer cosas que desafían las leyes de la física. Un ser que estuvo presente antes de que existiera el tiempo, que creó el universo junto al Padre y al Hijo, y que tiene la capacidad de estar en millones de lugares simultáneamente. En este video vas a descubrir quién es realmente el Espíritu Santo según las Escrituras originales, por qué la mayoría de los cristianos tiene una comprensión incompleta de su naturaleza, y el rol específico que desempeña en tu vida diaria que probablemente nunca te explicaron correctamente. Vas a entender por qué es llamado de 7 formas diferentes en la Biblia, cada una revelando un aspecto único de su carácter. Vas a conocer las 3 funciones principales que ejecuta en la tierra desde hace 2000 años. Y vas a descubrir la verdad sobre el pecado que nunca puede ser perdonado, ese del que nadie quiere hablar, pero que aparece textualmente en las Escrituras. Porque no estamos hablando de teología abstracta. Estamos hablando de un ser divino que, según los textos bíblicos, conoce tus pensamientos más profundos, intercede por ti cuando no sabes ni qué pedir, y tiene el poder de transformar tu naturaleza humana desde adentro. La pregunta real no es si el Espíritu Santo existe. La pregunta es, ¿por qué algo tan fundamental para la fe cristiana se entiende tan poco? ¿Por qué millones de creyentes asisten a iglesias cada semana sin saber realmente con quién están tratando? Desde los primeros días del cristianismo, la iglesia enfrentó un problema teológico masivo que casi destruye la fe por completo. Los creyentes sabían que Jesús era Dios. Entendían que el Padre era Dios. Pero cuando llegaban al Espíritu Santo, las explicaciones se volvían vagas, confusas, contradictorias. Algunos decían que era solo el poder de Dios. Otros lo trataban como una fuerza impersonal, como electricidad divina. Pero aquí está el problema que la mayoría de los pastores ignora. Las Escrituras describen al Espíritu Santo haciendo cosas que solo una persona puede hacer. Él habla, Él enseña, Él guía, Él se entristece cuando lo ignoran. Él se puede blasfemar, Él toma decisiones independientes, Él tiene emociones, una fuerza no siente tristeza, una energía no se ofende, un poder no elige. En el libro de los Hechos, cuando los apóstoles debatían sobre qué hacer con los nuevos creyentes, las Escrituras registran que el Espíritu Santo dijo textualmente, «Me pareció bien a mí y a ustedes». No dice, «el poder de Dios sugirió», dice, «a mí», pronombre personal, voluntad propia, decisión consciente. Piensa en esto visceralmente. Si alguien te dice, «me pareció bien hacer esto», estás hablando con una persona que razonó, evaluó opciones y decidió, no con una fuerza cósmica abstracta. Pero resolver esta confusión de identidad creó un problema teológico mucho peor, porque ahora la iglesia tenía que explicar cómo 3 seres divinos son simultáneamente un solo Dios. Las matemáticas no cuadraban, la lógica humana colapsaba. 1 más 1 más, 1 debería dar 3, no 1. Durante los primeros 300 años del cristianismo, esta contradicción aparente dividió a la iglesia en facciones violentas. Grupos enteros fueron declarados herejes y perseguidos hasta la muerte por dar la respuesta equivocada a esta pregunta. ¿Es el Espíritu Santo igual a Dios Padre o subordinado a Él? Los debates se volvieron tan intensos que emperadores romanos tuvieron que convocar concilios masivos solo para evitar guerras civiles religiosas. Obispos viajaban miles de kilómetros a pie para discutir la naturaleza exacta del Espíritu Santo. Algunos morían en el camino.
Otros eran asesinados por sus propias conclusiones teológicas. ¿Por qué tanto derramamiento de sangre por una pregunta sobre identidad divina? Porque la respuesta determinaba todo. Si el Espíritu Santo es Dios, entonces tiene poder absoluto. Si es solo una criatura creada por Dios, entonces no puede salvarte, no puede transformarte, no puede habitar en ti sin blasfemia. Y aquí está el detalle que cambia todo. Las escrituras hebreas originales usan un término específico cuando hablan del Espíritu en la creación. La palabra ruaj no significa viento genérico, significa aliento de vida con intención y propósito. Cuando el texto dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas antes de crear el universo, no está describiendo una brisa. Está describiendo un ser consciente evaluando el caos primordial, planeando exactamente cómo convertir la oscuridad absoluta en un cosmos ordenado de 186.000 millones de años luz de diámetro. Era como un arquitecto divino inspeccionando un terreno vacío antes de construir la estructura más compleja jamás concebida. Un universo con leyes físicas perfectamente calibradas donde la vida sería posible. Resolver la identidad del Espíritu Santo era solo el comienzo, porque ahora surgía una complicación que desconcertaba hasta a los eruditos más brillantes. Las Escrituras no lo llaman por un solo nombre. Lo llaman de 7 formas completamente diferentes, cada una revelando un aspecto distinto de su naturaleza que contradice lo que la mayoría cree. Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Espíritu de vida, Espíritu de adopción, Espíritu de gracia, Espíritu de gloria, Consolador, 7 nombres, 7 funciones, 7 revelaciones de quién es realmente. Pero aquí está el problema teológico que genera confusión masiva. ¿Por qué un ser divino necesita 7 nombres? ¿Son 7 espíritus diferentes o uno solo con múltiples roles? La respuesta está oculta en cómo funcionaba el pensamiento hebreo antiguo. Para ellos, el nombre de algo revelaba su esencia, no solo su etiqueta. Cambiar de nombre significaba cambiar de identidad o revelar una nueva faceta de tu ser. Cuando las Escrituras lo llaman Espíritu de verdad, no están siendo poéticos. Están diciendo que su naturaleza fundamental es la verdad absoluta. Él no puede mentir. Es ontológicamente imposible para Él distorsionar la realidad. Si Él te revela algo, puedes apostar tu vida en que es cierto. Cuando lo llaman Consolador, están usando una palabra griega específica, parakletos. No significa el que te hace sentir mejor emocionalmente. Significa el abogado defensor que pelea tu caso en la corte. Alguien que argumenta a tu favor cuando estás siendo acusado. Era como tener al mejor abogado del universo defendiéndote 24 horas al día, 7 días a la semana, presentando evidencia a tu favor que tú ni siquiera sabías que existía. Pero descubrir estos nombres múltiples creó un problema práctico devastador para los creyentes, porque ahora tenían que entender cuándo el Espíritu Santo estaba operando en cada uno de estos roles. ¿Cómo sabes si en este momento necesitas al Consolador o al Espíritu de verdad? ¿Cómo distingues cuando está funcionando como espíritu de vida versus espíritu de adopción? La confusión se volvió tan grande que grupos enteros de cristianos comenzaron a orar de formas completamente contradictorias. Algunos le pedían al Espíritu Santo genéricamente. Otros especificaban Espíritu de verdad cuando querían revelación. Otros invocaban al Consolador en momentos de dolor. ¿Estaban orando al mismo ser o fragmentando su comprensión? Las Escrituras dan una pista que la mayoría pasa por alto. Cuando Jesús habló del Espíritu Santo, usó pronombres masculinos específicos en griego. No eso, no aquello, él, aquel, lenguaje de persona, no de objeto. Y luego agregó algo que desafía la lógica humana.
Cuando Él venga, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Espera, ¿enseñar y recordar simultáneamente? ¿Cómo alguien te enseña algo nuevo mientras te recuerda algo viejo al mismo tiempo? Son funciones cognitivas opuestas. A menos que estés tratando con un ser cuya mente opera fuera de las limitaciones del tiempo lineal. Un ser que puede acceder a tu pasado, presente y futuro simultáneamente y tejer conocimiento a través de toda tu línea temporal. Entender los nombres del Espíritu Santo resolvió parte del misterio, pero reveló una imposibilidad física que hace que tu cerebro entre en cortocircuito. Las Escrituras afirman que el Espíritu Santo habita personalmente en cada creyente. No está con ellos, está en ellos, dentro de sus cuerpos físicos, en este preciso momento. Pero aquí está el problema que desafía las leyes del espacio y la física. Hay aproximadamente 2.400 millones de cristianos en el planeta Tierra ahora mismo. Si el Espíritu Santo es una persona, ¿cómo puede estar dentro de 2.400 millones de cuerpos simultáneamente? Una persona solo puede estar en un lugar a la vez. Es la definición básica de individualidad. Tu cuerpo ocupa un espacio específico que ningún otro cuerpo puede ocupar al mismo tiempo. Piensa en esto visceralmente. En este segundo hay cristianos orando en China, adorando en Brasil, llorando en Siria, estudiando en Noruega, durmiendo en Australia. Todos al mismo tiempo. Todos en zonas horarias diferentes. Todos experimentando momentos completamente distintos de sus vidas. Y las Escrituras dicen que el mismo Espíritu Santo está personalmente presente en cada uno de ellos. No una copia, no una fracción. Todo Él, completo, con toda su deidad intacta. Las matemáticas espaciales simplemente no funcionan. Es como decir que una persona está simultáneamente en 2.400 millones de lugares diferentes, sin dividirse, sin fragmentarse, sin perder su identidad individual. Pero resolver este enigma de omnipresencia creó un problema teológico aún más perturbador. Porque si el Espíritu Santo puede estar en todos los creyentes simultáneamente, ¿qué está experimentando? ¿Puede sentir el dolor de todos al mismo tiempo? ¿Escucha 2.400 millones de pensamientos privados superpuestos como ruido blanco ensordecedor? Las Escrituras dan una respuesta que es tanto reconfortante como aterradora. Él intercede por cada creyente con gemidos indecibles, no oraciones bonitas, gemidos, sonidos de esfuerzo intenso, como alguien cargando un peso que casi lo destroza. Imagina cargar el dolor emocional, espiritual y físico de 2.400 millones de personas 24 horas al día sin descanso. Cada adicción, cada depresión, cada trauma, cada duda, cada miedo, todos simultáneamente. Y no solo eso, las Escrituras dicen que Él intercede conforme a la voluntad de Dios. Significa que está traduciendo tus gemidos incoherentes en peticiones teológicamente perfectas. Está convirtiendo tu confusión en claridad para presentarla ante el Padre. Era como tener un traductor simultáneo divino que no solo entiende tu idioma, sino tus pensamientos más profundos que ni siquiera puedes articular con palabras. Pero aquí está el detalle que la mayoría de los cristianos nunca considera. Si el Espíritu Santo está en ti intercediendo, ¿qué pasa cuando pecas? Las Escrituras son brutalmente específicas. Puedes contristar al Espíritu Santo. La palabra griega es lipeo. No significa hacer enojar ligeramente, significa causar dolor emocional profundo, afligir, entristecer hasta el punto de lágrimas. Piensa en eso visceralmente. Cada vez que eliges el pecado conscientemente, estás hiriendo emocionalmente a un ser divino que está viviendo dentro de ti, intercediendo por ti, peleando tus batallas espirituales sin descanso. No es que Él se vaya.
Las Escrituras son claras, Él nunca te abandona, pero lo hieres, lo contristas, causas dolor real a un ser real que te ama incondicionalmente, y ese dolor tiene consecuencias que van más allá de culpa religiosa. Controlar la omnipresencia del Espíritu Santo ya era un concepto difícil de procesar, pero lo que viene ahora va a destruir tu comprensión de cómo funciona el poder divino. Las Escrituras atribuyen al Espíritu Santo el poder de crear universos, resucitar muertos, dividir mares, detener el sol en el cielo y transformar la naturaleza humana a nivel molecular. Pero aquí está el problema que genera frustración masiva en los creyentes. Si tiene poder ilimitado, ¿por qué no lo usa todo el tiempo? ¿Por qué permite que cristianos fieles sufran enfermedades, pierdan trabajos, experimenten tragedias devastadoras? La respuesta está oculta en un principio que las Escrituras llaman las arras del Espíritu, una palabra específica en griego, arrabón. No significa regalo, significa anticipo garantizado de un pago completo futuro, como cuando pagas el enganche de una casa. Tienes algo real ahora, pero la plenitud viene después. Las Escrituras dicen que el Espíritu Santo que habita en ti ahora es solo el anticipo. No es el paquete completo, es la muestra de lo que viene. El tráiler de la película, no la película entera. Piensa en esto con detalles viscerales. Tienes acceso a poder divino real ahora mismo. Suficiente para transformar tu carácter, guiar tus decisiones, darte sabiduría sobrenatural. Pero no tienes acceso a la totalidad de su poder. Todavía no. Cuando las Escrituras hablan de creyentes que movieron montañas, sanaron enfermos, echaron fuera demonios, no estaban usando todo el poder del Espíritu Santo. Estaban usando fracciones minúsculas, gotas de un océano infinito. Pero descubrir esta restricción voluntaria del poder creó un problema de fe devastador, porque ahora los creyentes tenían que entender por qué Dios limitaría intencionalmente el poder disponible para ellos. Si te ama y tiene poder ilimitado, ¿por qué no te da todo inmediatamente? La respuesta está en un experimento mental que las Escrituras usan repetidamente. ¿Qué pasaría si un bebé tuviera la fuerza de 100 hombres adultos? Destruiría todo sin querer, lastimaría a las personas que ama, se mataría accidentalmente. El poder sin madurez es catastrófico. Es por eso que el Espíritu Santo distribuye su poder en proporción directa a tu capacidad de manejarlo sin destruirte a ti mismo o a otros. Las Escrituras registran un caso aterrador de lo que pasa cuando alguien intenta manipular el poder del Espíritu Santo sin la madurez necesaria. 2 hombres llamados Ananías y Zafira mintieron sobre una ofrenda. No robaron, solo mintieron sobre la cantidad que dieron. La respuesta del Espíritu Santo fue inmediata y terminal. Ambos cayeron muertos instantáneamente. No hubo advertencia. No hubo segunda oportunidad, muerte inmediata. ¿Por qué? Porque intentaron manipular a un ser divino omnisciente. Trataron al Espíritu Santo como si fuera un humano que podían engañar, como si aquel que conoce cada pensamiento antes de que lo pienses pudiera ser estafado con mentiras baratas. Era como intentar engañar a alguien que puede leer tu mente en tiempo real y conoce tu futuro completo. La arrogancia era tan monumental que la consecuencia tuvo que ser proporcional. Pero aquí está el detalle que genera terror en creyentes sinceros. ¿Dónde está la línea? Si Ananías y Zafira murieron por mentir, ¿por qué tú sigues vivo después de tus mentiras? La diferencia está en la intención del corazón. Ellos no mintieron por miedo o debilidad. Conspiraron deliberadamente para robar gloria que le pertenecía a Dios. Planearon el engaño, ejecutaron la estrategia, se pusieron de acuerdo en la mentira. El Espíritu Santo no castiga cada pecado con muerte instantánea porque entiende tu debilidad.
Pero cuando cruzas la línea hacia manipulación deliberada de lo divino, las reglas cambian. Y esa línea es donde encontramos el pecado más aterrador mencionado en las Escrituras. Entender el poder del Espíritu Santo y sus límites autoimpuestos ya era complejo. Pero lo que viene ahora es la doctrina que más terror ha causado en la historia del cristianismo. Jesús dijo textualmente algo que hace que creyentes sinceros pierdan el sueño por años. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Espera, ¿existe un pecado que Dios no puede perdonar? Un acto tan grave que cierra la puerta de la salvación para siempre, sin posibilidad de redención. Pero aquí está el problema que genera pánico masivo. Las Escrituras nunca definen exactamente qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Durante 2000 años, teólogos han debatido violentamente sobre qué acción específica cruza esa línea. ¿Es rechazar a Cristo? ¿Es atribuir milagros divinos a Satanás? ¿Es apostatar después de conocer la verdad? ¿Es enseñar falsedades deliberadamente? Las interpretaciones se multiplicaron como virus. Cada generación agregaba nuevas teorías. Cada denominación tenía su propia definición. La confusión se volvió tan grande que millones de cristianos viven aterrorizados de haber cometido accidentalmente el pecado imperdonable sin saberlo. Piensa en esto visceralmente. Imagina vivir con el terror constante de que tal vez, en algún momento de tu pasado, dijiste o pensaste algo que cerró la puerta de la salvación para siempre. Que Dios ya no puede perdonarte sin importar cuánto te arrepientas. El tormento psicológico de esa incertidumbre ha destruido la fe de incontables personas. Pero las Escrituras dan pistas específicas que la mayoría ignora. El contexto donde Jesús menciona este pecado es crucial. Los líderes religiosos acababan de presenciar un milagro innegable. Jesús expulsó un demonio de un hombre que era ciego y mudo. El milagro restauró instantáneamente su vista y su habla. La evidencia era irrefutable. Pero en lugar de aceptar que Dios estaba trabajando, los líderes religiosos dijeron: «Este hombre expulsa demonios por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios». Atribuyeron conscientemente, deliberadamente, con plena evidencia contraria, una obra clara del Espíritu Santo a Satanás. No fue confusión, no fue duda honesta, fue rechazo voluntario de la verdad evidente para proteger su poder político y religioso. Era como ver al sol brillando a mediodía y declarar que es medianoche, como sentir fuego quemando tu mano y decir que es hielo, como presenciar resurrección y llamarla magia negra. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Si te preocupa haber cometido este pecado, esa preocupación misma es evidencia de que no lo has cometido. Porque la característica distintiva de este pecado es endurecimiento total del corazón, ausencia completa de convicción, rechazo consciente y permanente de cualquier movimiento del Espíritu Santo hacia arrepentimiento. Las personas que lo cometen no pierden el sueño preguntándose si lo cometieron. Están tan endurecidas que ni siquiera les importa. Su conciencia está cauterizada, muerta, insensible. Si sientes convicción por tus pecados, si deseas arrepentirte, si te preocupa tu relación con Dios, el Espíritu Santo todavía está trabajando en ti. Todavía hay esperanza. La puerta sigue abierta. Pero resolver el enigma del pecado imperdonable creó un problema ético devastador, porque ahora los creyentes tenían que enfrentar una realidad brutal. Hay seres humanos vivos en este planeta que han cruzado una línea invisible de no retorno. Personas que caminan, respiran, trabajan, pero están espiritualmente muertas sin posibilidad de salvación. ¿Cómo sabes quién es quién? ¿Cómo determinas si alguien todavía puede ser alcanzado o si ya endureció su corazón permanentemente?
Las Escrituras dan una respuesta que es tanto esperanzadora como aterradora. No puedes saberlo. Solo Dios conoce el estado verdadero del corazón humano. Tu trabajo es seguir compartiendo la verdad con todos, asumiendo que todavía hay esperanza hasta que la muerte física confirme lo contrario. Pero mientras el Espíritu Santo batalla por almas individuales, está ejecutando simultáneamente una función cósmica que determinará el destino de la raza humana completa. Comprender el pecado imperdonable era solo una pieza del rompecabezas, porque el Espíritu Santo tiene un rol que las Escrituras describen en términos crípticos que generan interpretaciones apocalípticas. Las Escrituras dicen que hay uno que detiene la manifestación completa del mal en el mundo, una fuerza o persona que está activamente restringiendo el caos total, la maldad sin límites, la destrucción absoluta de la civilización. Pero aquí está el problema teológico que genera debates violentos. Las Escrituras dicen que este detenedor será quitado de en medio en algún momento futuro. ¿Quitado cómo? ¿Quitado a dónde? ¿Y qué diablos pasa con el mundo cuando el freno del mal es removido? La mayoría de los eruditos serios concuerdan en que este detenedor es el Espíritu Santo. No porque se vaya del universo, eso es imposible para un ser omnipresente, sino porque retira su función específica de restricción del mal humano. Piensa en esto con detalles viscerales. En este momento, el Espíritu Santo está activamente limitando cuán malvados pueden volverse los seres humanos. Como un dique conteniendo un océano de maldad que quiere inundar la tierra. Los dictadores más brutales de la historia, los asesinos seriales más sádicos, los torturadores más creativos, todos ellos operaron con un límite invisible. Pudieron haber sido peores, mucho peores, pero algo los detuvo antes de alcanzar su máximo potencial maligno. Ese algo es el Espíritu Santo restringiendo la depravación humana total. Pero cuando Él quite esa restricción, cuando el dique se rompa, la maldad humana alcanzará niveles que harán que los genocidios históricos parezcan juegos de niños. Las Escrituras describen ese período futuro con lenguaje apocalíptico: engaño masivo, persecución global, guerra total, colapso económico, hambrunas devastadoras, plagas letales y un gobierno mundial que exigirá adoración bajo pena de muerte. Era como liberar cada impulso maligno que la humanidad ha reprimido durante 6.000 años de historia, todos al mismo tiempo, sin frenos morales, sin consecuencias de conciencia. Pero descubrir esta función de restricción del Espíritu Santo creó un problema existencial aterrador. Porque si Él está conteniendo activamente el mal ahora, ¿qué está impidiendo específicamente? ¿Qué impulsos malignos tienes tú en este momento que solo no actúas porque el Espíritu Santo los está suprimiendo? Las Escrituras son brutalmente honestas sobre la naturaleza humana sin la restricción divina. El corazón humano es engañoso sobre todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No dice algunos corazones, dice el corazón humano, universal, sin excepción, incluyéndote a ti. Sin la restricción del Espíritu Santo, serías capaz de maldades que ahora mismo ni siquiera puedes imaginar, no porque seas especialmente malvado, sino porque esa es la naturaleza humana caída sin intervención divina. Y aquí está el detalle que debería hacerte reflexionar profundamente. Si el Espíritu Santo está restringiendo tu maldad potencial ahora, ¿qué pasa con tu salvación cuando Él quite esa restricción del mundo? Las Escrituras son claras. Los creyentes verdaderos serán removidos antes de que comience ese período de tribulación total. No porque sean mejores personas, sino porque el Espíritu Santo que habita en ellos no puede simultáneamente habitar en millones de creyentes y quitar su restricción del mal mundial. Es una paradoja física espiritual. Él no puede estar completamente en ti y completamente ausente de su función restrictiva al mismo tiempo.
La solución es remover a todos los que lo contienen, los creyentes, antes de quitar la restricción global del mal. Entender la restricción del mal era aterrador, pero hay una función final del Espíritu Santo que determina tu destino eterno de una forma que pocos cristianos comprenden realmente. Las Escrituras dicen que el Espíritu Santo ejecuta un proceso llamado santificación. Una palabra religiosa que la mayoría escucha en iglesias, pero nunca entiende completamente. Pero aquí está el problema que genera confusión masiva. Santificación no es algo que tú haces. Es algo que el Espíritu Santo hace en ti, a pesar de ti, frecuentemente contra tu voluntad consciente. Es un proceso de transformación molecular de tu naturaleza. No mejoramiento, no rehabilitación. Transformación, conversión de lo que eres en algo completamente diferente a nivel fundamental. Las Escrituras usan una analogía específica, metamorfosis. La misma palabra griega que describe cómo una oruga se convierte en mariposa. No evoluciona gradualmente. Se disuelve completamente en líquido dentro del capullo y se reconstruye como un organismo totalmente nuevo. Piensa en esto visceralmente. Dentro del capullo, la oruga literalmente se digiere a sí misma. Sus órganos se licuan, su estructura corporal colapsa. Durante días existe como sopa biológica sin forma definida. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo con tu naturaleza vieja, disolviéndola, desmantelándola, destruyéndola sistemáticamente para reconstruir algo nuevo que puede volar. Pero aquí está el problema brutal. La transformación duele mucho. Cuando el Espíritu Santo ataca tus patrones de pensamiento tóxicos, tu orgullo, tus adicciones, tus mecanismos de defensa psicológica, se siente como muerte. Porque es muerte. Muerte de partes de ti que pensabas que eran esenciales para tu identidad. Las Escrituras no endulzan este proceso. Crucifiquen la carne con sus pasiones y deseos. Crucifixión, el método de ejecución más lento y doloroso jamás inventado. Esa es la metáfora que usan para describir cómo se siente la santificación. Era como permitir que un cirujano opere tu cerebro mientras estás despierto, sintiendo cada corte, cada remoción de tejido, sabiendo que es necesario pero queriendo que se detenga el dolor. Y no puedes escapar del proceso. Las Escrituras son claras. Si el Espíritu Santo está en ti, Él completará la transformación que comenzó. No porque seas especialmente fuerte, sino porque Él es incapaz de dejar trabajos sin terminar. Pero descubrir que la santificación es inevitable creó un problema de libre albedrío devastador. Porque ahora los creyentes tenían que reconciliar dos verdades aparentemente contradictorias. El Espíritu Santo te transforma sin tu permiso, pero requiere tu cooperación voluntaria para el proceso. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo algo puede ser simultáneamente involuntario y voluntario? La respuesta está en la diferencia entre destino y velocidad. El destino final, tu transformación completa, es garantizado si eres creyente verdadero. No tienes opción en eso. El Espíritu Santo terminará lo que comenzó. Pero la velocidad del proceso depende completamente de tu cooperación. Puedes rendirte y acelerar la transformación, o puedes resistir y hacer que el proceso sea lento, doloroso, lleno de disciplinas correctivas cada vez más severas. Las Escrituras registran casos específicos de creyentes que resistieron tanto la santificación que el Espíritu Santo tuvo que usar enfermedades físicas, pérdidas financieras y crisis relacionales para romper su resistencia, no porque disfrute causarte dolor, sino porque te ama demasiado como para dejarte atrofiado espiritualmente cuando podrías volar. Era como un padre que fuerza a un niño a tomar medicina amarga. El niño lo odia en el momento. Llora, grita, resiste.
Pero el padre sabe que la alternativa, dejar que la enfermedad progrese sin tratamiento, sería crueldad verdadera. Y aquí está el detalle final que cambia cómo entiendes toda tu experiencia cristiana. Cada fracaso, cada prueba, cada temporada de sequedad espiritual es el Espíritu Santo ejecutando el siguiente paso de tu transformación. No estás siendo castigado, estás siendo reconstruido. Después de 2000 años de debates teológicos, concilios ecuménicos, guerras religiosas y millones de páginas de interpretación, llegamos a una conclusión que las Escrituras presentan con claridad cristalina desde el principio. El Espíritu Santo no es una fuerza abstracta, no es energía cósmica impersonal, no es el poder de Dios funcionando automáticamente como electricidad divina. Es la tercera persona de la Trinidad, completamente Dios, completamente personal, con intelecto, emociones, voluntad y poder para crear universos o transformar corazones humanos con la misma facilidad. Está viviendo dentro de cada creyente verdadero en este momento, intercediendo con gemidos indecibles, restringiendo el mal que te rodea, transformando tu naturaleza molécula por molécula, preparándote para un destino eterno que va más allá de lo que tu mente finita puede comprender actualmente. Y todo esto mientras simultáneamente hace lo mismo con 2.400 millones de otros creyentes dispersos por todo el planeta, cada uno en etapas diferentes de transformación. Cada uno con luchas únicas, cada uno requiriendo intervenciones personalizadas. El Espíritu Santo no es el aspecto olvidado de la Trinidad, es el agente activo de Dios operando en la tierra ahora mismo, ejecutando el plan de redención más complejo jamás concebido, batalla por batalla, alma por alma, pensamiento por pensamiento. La pregunta real nunca fue, ¿quién es el Espíritu Santo? La pregunta es, ¿qué está Él haciendo específicamente en tu vida ahora que tú no puedes ver? Porque mientras leías este texto, Él estuvo trabajando, convenciendo, revelando, transformando, preparándote para el siguiente paso de un proceso que comenzó antes de que nacieras y continuará hasta que tu transformación esté completa. No cuando te sientas listo, cuando Él haya terminado su obra maestra. Ahora ve al siguiente video. Ve ahora y prepárate para entender por qué tu lucha diaria no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que operan con estrategias militares que tienen 6.000 años de refinamiento.